nuestro estudio y para hacerlo vamos a comenzar con oración. Padre bueno y misericordioso, en esta hora, Señor, te damos gracias por ayudarnos cada día y también por permitirnos apartar este tiempo para el estudio de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a entender y también a practicar lo que estamos exponiendo. Ten misericordia de nosotros, te suplicamos tu ayuda en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, voy a proyectar la presentación. Perfecto. Entonces hoy día vamos a revisar la condición de nuestros hijos y la tarea pastoral familiar. Ese va a ser lo que vamos a tratar de revisar de acuerdo con el material que nos ha sido entregado, ha sido escrito por el hermano Chey, que es muy bueno, así que espero que ustedes también vayan leyendo y tratando de entender, porque aunque es un material que prácticamente es un resumen, pero es un muy buen resumen, entonces tenemos que tratar de profundizar en él junto al material que él también nos indica allí para poder entender mejor este tema. Entonces, la condición de nuestros hijos, por un lado, y la tarea pastoral familiar. Entonces, estamos llamados a pastorear a nuestros hijos. Y lección 4 es la teología bíblica, ¿no? Para padres que discipulan. Entonces, de inmediato vamos a ver que existe allí una tarea que como padres debemos realizar con cada uno de nuestros hijos, que es discipularlos. Debemos ser para ellos aquellos referentes con respecto a la fe, para que y preocuparnos diligentemente de su crecimiento, especialmente del crecimiento espiritual, pero sin tener una dualidad, porque también ahí en el material aparecía que muchas veces nosotros vemos esto, tratamos de separar las cosas. Estas cosas son efectivamente para Dios y en estas cosas, bueno, las vemos desde la perspectiva más fuera de la iglesia. Entonces eso no debe suceder. Todo es para la gloria de Dios, como nos enseña la palabra de Dios, y por lo tanto es importante que nosotros tengamos eso en mente cuando estamos liderando nuestra familia y cuando estamos participando activamente y cuando debemos participar activamente en esta guía espiritual de nuestros hijos hacia las enseñanzas de la Escritura, que son fundamentales para su desarrollo y madurez espiritual. Entonces, como introducción, tenemos que la teología para padres, ¿no es cierto?, que discipula. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que lamentablemente estamos viviendo en una época, en una era, y lamentable para nosotros y para nuestra sociedad entera, porque no solo se ve en los hogares cristianos, sino que lamentablemente en Chile también lo vivimos hace unos años atrás, cuando se tuvo su máximo desarrollo esta rebeldía, esta crisis de autoridad que existe, donde los fundamentos morales y espirituales que generalmente regían la vida familiar han sido fuertemente debilitados o están siendo paulatinamente eh, reemplazados por estas ideologías que hoy día están tan de moda y que nos hablan y que se centran básicamente en el individualismo
y la autosuficiencia. Son dos conceptos claves que están permeando la vida y la mente, y es una corriente que está esparcida a nivel mundial, porque recuerden que ese estallido social que hubo aquí en Chile no fue solamente acá, sino fueron varios países. Entonces, pero esto es algo que, este es el resultado de lo que ha estado ocurriendo últimamente. Entonces, esta pérdida, ¿no es cierto?, de respeto hacia las figuras de autoridad, porque la gente se rebeló contra todo, ¿no? Y estamos hablando contra los padres, contra los maestros, y si lo llevamos a nuestro lugar donde más trabajamos, que es en la iglesia, también nuestro líder espiritual. Esta crisis, entonces, ha provocado y está provocando hogares desestructurados. O sea, la estructura del hogar se está modificando porque cada persona quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, está provocando eso. Y cuando un hogar está sin estructura, vamos a tener generaciones confundidas porque en el fondo no van a entender de qué se trata la vida en familia, la vida en sociedad, ni mucho menos de que son responsables ante Dios. Entonces, tenemos hogares sin estructura, generaciones confundidas y también una sociedad fragmentada porque nadie quiere ceder. Hay tanto individualismo que nadie quiere ceder. Entonces, en este contexto, la teología reformada ofrece una respuesta que es sólida al afirmar lo que la Biblia enseña, que Dios ha establecido un diseño claro para la familia, en el que los padres son los responsables de discipular a sus hijos en el temor del Señor. Esa es una responsabilidad ineludible. No podemos dejar pasar, no podemos hacernos a un lado, sino tenemos que asumir que nosotros somos los llamados a cumplir esta labor que Dios encomendó desde muy temprano en las Escrituras. Este es un pasaje que siempre leemos y mientras más lo leamos, mejor, porque tenemos que interiorizarnos y no solamente eso, sino aplicarlo. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. También en Efesios 6 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces somos responsables y no podemos eludir esta responsabilidad. La meta de como padres, como pastores de nuestra familia, no es simplemente corregir sus conductas, podría ser muy simple eso, sino se trata de formar corazones que estén redimidos y transformados por el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra meta final. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos planteando que se debe restaurar la familia desde la perspectiva bíblica. Esto implica, ¿no es cierto?, reconocer que la educación espiritual no comienza en la iglesia, como muchos plantean, ¿no? O sea, ¿para qué llevan los niños a la escuela dominical y descansan en ello, ¿no? Sino en el hogar, donde la palabra de Dios debe ser el fundamento de cualquier instrucción y corrección. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es que nosotros equipemos, ¿no es cierto?, a los papás con una cosmovisión centrada en el reino de Dios, como vimos en las lecciones pasadas. Capacitarlos, ¿no es cierto?, con herramientas doctrinales y prácticas y también motivarlos a abrazar su rol como pastor del corazón de sus hijos. Eso es lo que somos pastores del corazón de nuestros hijos. Eso nos va a llevar a conducir a nuestros hijos a conocer, amar y obedecer a Cristo como el Señor de sus vidas. No es poca la tarea, pero tampoco podemos eludirla. Bien, vamos a revisar. Lo primero es la antropología, el estudio del hombre, bíblica,
y gracia transformadora. Entonces, el subtítulo ahí dice el corazón del problema humano. Desde nuestra perspectiva bíblica, de lo que estamos nosotros enseñando, la raíz de todos los conflictos familiares, sociales y personales no está principalmente en factores externos, como el ambiente, como hay mucha gente que plantea, no, si esa persona nació buena, pero el ambiente donde se desarrolló lo hizo mal. ¿No es cierto? Que ahí tiene una definición del conductismo, ustedes lo pueden revisar ahí en el material, aunque sale muy resumido, está el humanismo, el conductismo y también el cristianismo. Entonces mucha gente plantea eso, que el problema reside, ¿no es cierto?, en el ambiente. Eh, o otros plantean que recibió una mala educación, y también que las condiciones económicas no son las adecuadas y que y si tuvieran otra condición las cosas serían diferentes, pero no es así, sino la condición, ¿cuál es el problema mayor? Es la condición interna del ser humano. ¿Y cuál es esa condición que tiene cada persona que llega a este mundo? Es el pecado. Es una persona pecadora. Romanos 3:23 claramente nos enseña que por cuanto, ¿no es cierto?, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto nos señala que el ser humano, ¿cierto?, en su naturaleza caída, es incapaz de alcanzar por sí mismo el propósito por el cual fue creado. Así, naturalmente, el hombre sin Dios es imposible que busque a Dios, a menos que, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la lección, pero todas las personas que llegan a esta tierra tienen esta condición de pecaminosidad en su vida y no buscan el bien por su propia naturaleza. Hay un ejemplo que siempre se usa, que es la de una persona alcohólica, ¿no es cierto? Una persona que está enferma y que si lo invitan, ¿no es cierto?, y le ponen en una mesa un vaso de alcohol y un vaso de leche, obviamente por su enfermedad va a preferir el alcohol. Entonces, el ser humano en su naturaleza pecaminosa, enferma por el pecado, siempre va a elegir el mal, no el bien. Entonces, es difícil que por sí mismo pueda alcanzar el propósito por el cual nos diseñó Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Nosotros lo tenemos claro, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, esta realidad, ¿cierto?, antropológica, como estamos revisando allí, muestra que nuestras limitaciones no son solo biológicas, por eso son finitos, o circunstanciales, por el medio o la circunstancia que nos rodea, sino nuestra realidad eh, es más bien, nos muestra un problema espiritual y moral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro corazón, o el corazón humano, está corrompido y necesita de redención. Esa es la realidad. Entonces, frente a esta verdad, que vemos mucha gente, la mayoría de la gente que está así, eh, sin, como se plantea en la teología reformada depravada espiritualmente, la, la antropología bíblica no nos deja sin esperanza. O sea, cuando estamos tratando de entregar estas herramientas a los padres cristianos, estamos hablando de que la gracia de Dios, como afirma segunda de Corintios 12:9, que dice, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, revela entonces que la solución no proviene del hombre, o sea, él mismo no se va a no lo va a poder solucionar, sino esto es necesaria la intervención divina, entonces proviene de Dios. En su gracia, es la gracia poderosa de Dios, ¿no es cierto?, la que va a transformar esta debilidad en fortaleza y va a redimir al pecador otorgándole una nueva naturaleza en Cristo. Por eso dice, según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, a eso se refiere. Por tanto,
el ministerio pastoral y familiar no puede limitarse a brindar soluciones prácticas o temporales a los problemas conductuales. ¿Cuál es una solución práctica? Por ejemplo, traen un problema y atacamos lo que se ve, pero no el fondo. Entonces, el fondo no lo podemos hacer a menos que Dios intervenga. Entonces, nuestra meta como discipulado integral es apuntar al corazón. Y de esta forma vamos a poder formar ese carácter de acuerdo a la semejanza y conforme a Cristo. Y así vamos a guiar a nuestros hijos y a toda nuestra familia hacia una transformación profunda y que obviamente va a estar sostenida por la palabra y aplicada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a poder lograr solos. Entonces, esta es la verdadera restauración que toda familia necesita. O sea, eso es lo que nos indica este encabezado de la antropología bíblica y la gracia transformadora. Entonces, no debemos enfocarnos solamente en lo visible, en resolver problemas visibles, sino formar un carácter en Cristo. Formando hijos, entonces, en un mundo postmoderno. Y vamos a revisar ahí los criterios para educar espiritualmente. Entonces ahí tenemos una tabla que es bien grande eh, y que nos habla un poquito de las diferencias que existen en los diferentes puntos de vista con respecto a la formación eh, bíblicos, por un lado, versus los valores seculares. Entonces, ustedes lo pueden leer, después yo lo voy a enviar la presentación. Por ejemplo, los valores bíblicos están basados en la revelación divina, en cambio los seculares están basados en la razón, la experiencia, el consenso social o individual. No los vamos a revisar todos, pero más o menos eh, una mirada hacia el posmodernismo. Entonces, en el contexto posmoderno actual, formar espiritualmente a nuestros hijos representa todo un desafío que es profundo, que requiere discernimiento, firmeza doctrinal y una cosmovisión bíblica clara. Una de las tensiones que existe centrales, que existe hoy día, es la oposición entre los valores del humanismo secular y los valores del reino de Dios. Y ahí hay una cita que aparece de Cobb y Schaeffer, Francis Schaeffer, que dice que el humanismo rechaza activamente la idea de una naturaleza humana estable. Ellos plantean como, como también los pelagianos, los humanistas, que el ser humano nace bueno. Entonces, y que el medio o las circunstancias lo van haciendo mal. Entonces, y también, bueno, con respecto a la existencia, muchos, la mayoría no acepta, ¿no? Que fuimos creados por Dios con un propósito. Entonces dicen que esto es aleatorio. Entonces, muchos rechazan esta idea de una naturaleza humana estable, creada con propósito, y en su lugar entonces proponen que el ser humano es un producto cambiante de procesos evolutivos sin dirección trascendente. Entonces el hombre se va formando, se hace como camino al andar, como dijo por ahí algún cantante. Y esta visión de alguna forma niega la doctrina bíblica de la creación. Y con ello, no solamente es una desilusión con respecto de dónde venimos, ya sea dónde vamos, sino también socava la dignidad, el propósito y la responsabilidad espiritual del ser humano. Génesis 1:27, ya lo habíamos visto, declara que Dios creó al hombre a su imagen y establece, al ser creado a la imagen de Dios, establece un valor intrínseco, porque somos imagen de Dios. Pero no solamente eso, sino tiene una vocación como adorador y una capacidad, primero para relacionarse con Dios y también con otras personas. Entonces, educar
espiritualmente, como estamos planteando, implica enseñar a nuestros hijos desde este fundamento, que no son productos del azar ni autónomos moralmente, sino criaturas del Dios vivo, que están llamadas a vivir en obediencia y adoración. Entonces nosotros como padres debemos establecer estos criterios, que sean criterios claros, que distingan, que se distingan de los valores seculares. Entonces, ahí plantea también el- el texto que estamos siguiendo, que una de las estrategias es ir en contra de todos aquellos valores negativos o en contra de la escritura que hoy día se enseña, que es una técnica, digamos, para avanzar. Entonces, para nosotros poder enseñar mejor a nuestros hijos, tomamos lo que está mal enseñado por lo secular y lo contrastamos con la palabra de Dios. Entonces, debemos establecer esos criterios claros para distinguirnos de estos valores seculares, que se centren obviamente que están centrados, como ya dijimos, en la autonomía, la autosuficiencia, el relativismo moral y el bienestar egoísta. Eso es lo que hoy día está planteando la sociedad y a lo cual nosotros debemos tratar de ir con la palabra de Dios y con lo que nos enseña a contrarrestarlo. Entonces eso está en contra de los valores del reino. Los valores que promueve la Escritura son la verdad, ¿no es cierto? La santidad, la justicia y la dependencia de la gracia de Dios. Entonces eso se debe contrastar con lo que enseña el humanismo o con esta visión posmoderna, con este mundo posmoderno. Entonces, esta formación que nosotros vamos a dar como padres es vital, no solo para la salvación de las almas, que es nuestro propósito y objetivo principal, sino también para preparar ahora a una generación que refleje la gloria de Dios en medio de una cultura que cada vez más está más secularizada, ¿no? Y está más hostil a la fe. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos preocupemos ahora de los pequeños que estamos criando, sobre todo ahora que tenemos tanta información a nuestro alcance y que es necesaria que la podamos transmitir con fidelidad a nuestros hijos. ¿Quién es responsable? Entonces aquí vamos a ver la responsabilidad moral de nuestros hijos. Entonces, esta pregunta de quién es responsable de la conducta y decisiones de nuestros hijos ha sido abordada durante mucho tiempo, ¿no? Con muchas explicaciones. ¿Cuáles son, qué hace que nuestros hijos hagan lo que hacen? Digamos? Entonces, eh, muchos padres, ¿no es cierto? Muchos maestros, muchos psicólogos, incluso algunos líderes religiosos han tendido a señalar que existen factores externos como los culpables, que son los que hacen que nuestros hijos eh, hagan lo que es moralmente reprobable en la escritura. Entonces, muchos apuntan, ¿no es cierto?, al entorno escolar, a las malas amistades, ¿no es cierto? Entonces culpamos a esos amiguitos y decimos, no, es porque se junta con este niño que él está haciendo mal, que hay una parte de verdad, pero no es toda la verdad. Entonces también hay otros que apuntan a algunas experiencias traumáticas en la infancia y otros directamente ven al diablo en todo. Entonces incluso y acusan la influencia directa del diablo y de la hueste demoníaca, y así lo plantean algunos. Entonces, estas excusas que muchos plantean, aunque dijimos, hay realidades que pueden influir claramente, pero no representan la causa fundamental de la conducta pecaminosa. Es cierto, pueden influir, pero no es lo más importante, porque hay muchos cristianos que han venido de eso entornos. Entonces, desde nuestra perspectiva bíblica reformada, la Escritura nos enseña que el verdadero problema reside en el corazón del ser humano, que está profundamente inclinado al mal por causa, ¿no es cierto?, del pecado original. La teología nos enseña que todas las facultades
del hombre se han visto dañadas, se han visto afectadas por la realidad del pecado que ha sido transmitida desde Adán hasta hoy día. Entonces, ese es el problema. Somos si bien al principio dice Dios creó al hombre y vio Dios lo que había creado, dijo Dios que era bueno, pero al caer también ahora nosotros somos mucho menos conscientes y hemos sido afectados, que ya no vemos y no entendemos las cosas como debiéramos entenderlas. Por ejemplo, la verdad bíblica, el amor al prójimo, el amor a Dios, etcétera. Todas esas virtudes, todas esas realidades espirituales nosotros estamos de alguna forma en nuestra condición natural ciegos y hemos sido afectados. Entonces, el verdadero problema no es el medio ambiente, no son las amistades, no son los traumas, no son los demonios, aunque sí podrían influir algunas cosas, sino el verdadero problema es el corazón humano. Jeremías 17, 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y también lo habíamos leído, pero Romanos 3:23 dice, confirma por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estas afirmaciones entonces revelan que la raíz de toda desobediencia y rebeldía no está fuera del niño, sino dentro de él. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Am, hace no muy, hace no mucho tiempo y todavía yo entiendo que hay iglesias y hermanos que tienen esta confusión. Cuando hablamos de los niños, ¿no es cierto? O cuando son muy guaguitas, dicen, no, este es un angelito de Dios. Y muchos plantean que como un angelito es como bueno. Y si es que por cualquier cosa le pasara algo, él, como es un angelito, iría directo al cielo. Muchos lo creen así, pero la Biblia nos enseña que hemos sido, como dice el salmista, en maldad he sido concebido. O sea, eso, la maldad se transmite, ¿no es cierto? Esta naturaleza caída se está transmitiendo en cada niño que nace. Entonces, el problema viene de allí. Entonces, las soluciones tienen que partir de allí, no de pensar que todas las personas son buenas y que el entorno lo hace mal. Entonces, la raíz del problema de la desobediencia y de la rebeldía que hablamos al principio no está fuera del niño, está dentro de él, está en el corazón. Entonces, partiendo de allí, podemos definir que nuestros hijos son agentes morales responsables ante Dios, porque ellos, en cada corazón humano hay una especie de árbitro que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, porque Dios, esa imagen, aunque está gravemente dañada, pero sigue existiendo en las personas y en los niños también. Entonces, como tales, tienen que ser guiados desde el hogar, y desde el hogar, parte del hogar, todo parte del hogar, con sabiduría, disciplina y por supuesto con el Evangelio. Entonces, no basta con corregir el comportamiento exterior. No basta con eso, sino es necesario pastorear el corazón. Eh, Hay un libro que se llama Pastoreando el corazón de nuestros hijos de Paul Tripp, que también lo menciona el hermano en este estudio, que es muy bueno, porque y toca expresamente este tema. Entonces, es necesario pastorear el corazón, confrontar, ¿no es cierto?, el pecado con la verdad de la palabra y obviamente siempre llevarlo constantemente a Cristo, quien es el único capaz de transformar esta naturaleza caída. Bueno, la imagen de Dios en nuestros hijos. Nuestros hijos entonces como portadores de esta imagen. Entonces, cuando hablamos de ontológicamente, estamos hablando de la naturaleza del ser. Eso es. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo está conformado el ser humano? Eh,
la naturaleza de la existencia, la realidad y lo que es el ser humano. A eso se refiere con la ontología. Hay otro enfoque, ¿no es cierto?, que es el epistemológico, que se centra en cómo conocemos algo, y este ontológico se centra en qué es ese algo en sí mismo. A eso se refiere ontológicamente. Entonces, la afirmación de que nuestros hijos son portadores de la imagen de Dios tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para la crianza cristiana. Entonces, desde esta perspectiva ontológica o desde la naturaleza misma de nuestros niños, sabemos que cada niño ha sido creado por Dios como un ser racional, espiritual y religioso. Esas son las características que nosotros tenemos a partir de la imagen de Dios. Eh, Razonamos, somos espirituales y somos religiosos. Entonces, nuestros hijos no son simplemente criaturas biológicas, sino hay espiritualidad dentro de ellos, ¿no? Son personas que están dotadas, ¿no es cierto?, con intelecto, con voluntad, con una conciencia moral y la capacidad de adorar. Entonces, la naturaleza misma de ellos refleja estos atributos comunicables de Dios, como los conocemos. ¿Cuáles son esos? La razón, la creatividad, la capacidad de amar y la espiritualidad. Entonces, cuando vemos que un niño está complicado en este tema de relacionarse con otros, también es porque allí falta algo, ¿no? Entonces falta un poquito más de nosotros, de enseñarle a sociabilizar, porque somos seres que estamos diseñados de esa forma. Tenemos esa capacidad de asociar. Entonces, esta dignidad que es esencial y que está en la naturaleza de los niños, no, o de todos, no depende del comportamiento madurez, sino de su identidad como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, como aparece allí en Génesis 1:27. Entonces no quiere decir que él, en la medida que va creciendo, se va haciendo más racional o espiritual o religioso, sino está dentro de su naturaleza misma. Recuerdan ese versículo: de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, etcétera. Entonces, desde pequeños se nota eso. Y usted lo va a notar en los niños de nuestras congregaciones. Entonces, ahora, desde la perspectiva funcional, pues ya vimos la naturaleza, pero ahora funcionalmente, esta imagen implica una vocación. ¿Para qué somos buenos, diría alguien? Pero tienen una vocación. Nuestros hijos están llamados a ser mayordomos del reino de Dios. Esa es la vocación final, la principal. Entonces, el mandato cultural de Génesis 1:28 dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y finaliza y dice: sojuzgadla. Entonces, no es solamente una orden biológica de multiplicar, ¿no? Sino también una comisión espiritual para gobernar a todo el mundo bajo la autoridad divina. Cada niño y cada uno de nosotros está llamado a participar activamente en el despliegue del reino, cómo va avanzando el reino de Dios, desarrollando la creación con sabiduría, justicia y dependencia de Dios. Si todos siguiéramos este modelo, la sociedad que hoy día conocemos sería muy distinta, ¿no? Entonces, así los hijos no solo tienen este valor intrínseco por ser la imagen de Dios, sino también tienen responsabilidad. Deben ser formados y guiados hacia una vida que glorifique a Dios, al Creador, en todas las áreas. Y por eso exige que nosotros podamos disipularlos, no solo para el éxito personal, porque hay mucha gente que se centra, ¿no? Buscan una vocación, eh, eh, terrenalmente hablando, ya, que vaya a estudiar, trata de estudiar algo que te dé mucha plata y todo se mide por cosas materiales. Pero no solamente hay que disipularlos para ese éxito personal, sino para el servicio fiel en el reino de Dios. Tiene que ir de la mano, desde la niñez hasta que son adultos.
¿cuál es el propósito? Entonces, el propósito del niño, vamos a ver, es la gloria de Dios. Entonces, los niños son adoradores por naturaleza. El propósito fundamental entonces del niño como un ser creado, ¿no es cierto? Como vimos a la imagen de Dios, es vivir para la gloria de Dios. Y esta verdad, ¿no es cierto?, se basa en el reconocimiento bíblico de que cada ser humano ha sido diseñado con una inclinación natural hacia la adoración. Hay autores, el mismo Schaeffer decía que somos, un Schaeffer o Calvino, dijo que somos unos religiosos incorregibles. Porque así es. Entonces, adoramos por naturaleza. Entonces, no existe una postura neutral frente a Dios. Todo niño va a adorar, ¿no es cierto? Ya sea al Creador, que ese es el ideal, o algo que lo sustituye en su corazón. Por eso es tan importante guiar el corazón del niño hacia a quien realmente debe adorar. Y ahí aparece un ejemplo. Todo niño adora, ¿no es cierto? A Dios o algo que lo sustituya en el corazón. Entonces, según 1 Corintios 10:31 dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cada aspecto de la vida del niño, desde jugar, ¿no es cierto?, hasta aprender, desde obedecer hasta relacionarse con los demás, está llamado a desarrollarse bajo el propósito supremo que es glorificar a Dios. Entonces, este mandato se conecta con otra declaración que tenemos allí, que es una declaración firme, ¿no? De Josué 24:15, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esto implica, esta decisión, ¿no es cierto?, de la familia implica que, que va a guiar al niño a rendir su vida en adoración al único Dios verdadero. Entonces, lo debemos reflejar, lo debemos transmitir, lo debemos vivir para que él también lo pueda vivir y pueda imitar, ¿no es cierto? La fascinación entonces de los niños por superhéroes es eh, es una ilustración contemporánea, ¿no es cierto?, de la realidad. Los niños admiran, ¿no es cierto?, imitan y rinden devoción, y se hacen fans, ¿no es cierto?, estos superhéroes que aparecen y hasta de alguna forma modelan su conducta según estas figuras que encarnan poder, justicia o salvación. Lo que demuestra, esto solamente demuestra que fueron diseñados para adorar. Entonces está en nuestra tarea el guiarlos en la senda correcta de la adoración. Si no son guiados a adorar a Dios, y eso es lo importante de este punto. Si no son guiados a adorar a Dios, entonces van a buscar objetos sustitutos de la oración. Entonces, por eso tampoco debemos subestimar la educación de los niños, porque hay mucha gente que no se preocupa y piensan que los niños molestan en el templo y muchas veces los sacan, ¿no es cierto? Pero no, es importante que ellos desde chicos estén allí entendiendo la adoración, viendo el ejemplo de adoración y que se sientan involucrados en la adoración hacia Dios. Jesucristo mismo dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Entonces, no, es malo si nosotros no los guiamos a adorar a Dios. Entonces, y si es que no los guiamos, van a buscar estos objetos sustitutos de la adoración, que finalmente los van a desviar de este propósito eterno que es la adoración de nuestro Dios. Por tanto, nuestro rol como padres cristianos no es simplemente corregir el comportamiento, ya lo dijimos, en forma externa, sino pastorear el corazón de los hijos hacia una adoración centrada en Cristo. Y debemos enseñarles que toda la vida debe ser rendida para la gloria de Dios. Bien, aquí vamos a ver esta restauración en Cristo y
vamos a ver los roles de nuestro Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Entonces, la restauración de nuestros hijos, porque estamos claros que el hombre al principio, ¿no es cierto? Dios dijo que era bueno en gran manera, luego cayó. Entonces estamos en este proceso de restauración, no solo el hombre, sino todo lo que existe está en proceso de restauración. Pero principalmente para los hijos. Esta restauración solo es posible a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra redentora que nos compró. A eso se refiere redimir. Nos compró, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, ejerce estos tres grandes oficios que se ven ahí como profeta, sacerdote y rey. Entonces, esta triple función de nuestro Señor Jesucristo no solo revela de alguna forma el carácter pleno del Mesías, sino que también nos señala la ruta o traza la ruta de la restauración integral de la imagen de Dios en ellos. Como profeta, ¿no es cierto? Cristo revela la voluntad de Dios y su palabra confrontando la ignorancia espiritual heredada del pecado y guiando a los pequeños, ¿no es cierto?, al conocimiento verdadero. No simplemente, ya lo hemos repetido varias veces, en una forma intelectual, sino relacional, de que se relacione con Dios, de quién es Dios y cuál es el propósito de Él para su vida. Como sacerdote, Cristo intercede por nuestros hijos. Entonces, presentando ese sacrificio perfecto delante del Padre para el perdón de sus pecados. Porque vamos a fallar. Pero esta mediación no solo los limpia de culpa, sino que les abre el camino hacia la santificación progresiva. Todos sabemos que la santificación es un proceso por el Espíritu Santo. Entonces, esto forma, eh, ¿cuál es el propósito final? Es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como Rey, Él gobierna, y aquí es importante, como Rey, Él debe, podríamos decir, Él debe gobernar los corazones de nuestros hijos con justicia y gracia, guiándolos a vivir en obediencia, a someterse voluntariamente a la autoridad de Él y a encontrar el propósito en el reino de Dios. Entonces, esta restauración no es superficial, ni solamente se trata de transmitir valores morales, sino que afecta a todas las áreas de su vida. Por eso decimos que es integral. Entonces, esta transformación debe afectar la mente, el corazón y la voluntad. O sea, los atributos que hacen de una persona, que una persona sea una persona. Por eso, entonces, como padre, debemos presentar, es nuestro deber presentar a Cristo a nuestros hijos en toda la plenitud de su obra. Entonces, ayudándolos a reconocer que de Él, como dice Romanos 11:36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, este versículo resume en forma magistral cuál es la meta última de la restauración de nuestros hijos, que es la gloria de Dios. Y que toda la crianza cristiana debe estar enfocada en esa dirección. Entonces, es muy importante que esa labor, que no nos despreocupemos de esa labor como padres. Eh, a veces, eh, a veces fallamos en ello y por eso es tan importante que lo revisemos. Muchas veces no nos preocupamos de hablar con nuestros hijos de estos temas y los dejamos en las manos no sé, la escuela dominical o de los profesores, que ellos tienen que guiarlos cuando, ya lo dijimos, esto comienza desde la casa, desde el hogar. Miren, ¿cuál es la condición caída y la restauración posible? Y aquí vamos a tratar muy rápidamente lo que es la depravación total y la gracia salvadora, que son aspectos
que podríamos estar, ¿no es cierto?, hablando meses, pero vamos a revisarlo rápidamente. Entonces, y ahí aparecen versículos claves. Entonces, la condición caída del ser humano, especialmente visible, que se ve, se revela en nuestros hijos. Nadie le enseña a ser malo a nuestros hijos. Ellos nacen con ese instinto, ¿no es cierto? Debe ser comprendida a la luz de esta doctrina, la doctrina de la depravación total, eh, como nos señala ahí el Salmo 114:3, que todos se desviaron a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mostrando que como consecuencia del pecado, entonces, original, que fue transmitido desde Adán hasta ahora, ninguna parte del ser humano quedó intacta. La mente, la voluntad, las emociones y las acciones están contaminadas por el pecado. Esa es la realidad de la depravación total. Y esta realidad se extiende a todos, no hay, sin excepción, todos. Pues como afirma Romanos 11 y 12, no, porque no hay excepción de personas para con Dios. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, esta universalidad de la culpa revela que el problema fundamental de nuestros hijos no es simplemente moral o por una buena o mala educación, sino que es espiritual. Entonces, han heredado esta naturaleza que está inclinada hacia el mal y necesitan una transformación que excede la capacidad humana. Entonces, podemos preguntarnos qué podemos hacer si excede nuestra capacidad. Bueno, la buena noticia del Evangelio es que Dios, ¿no es cierto?, en este amor inmerecido por nosotros, intervino en la historia humana y envió a su Hijo Jesucristo, quien mediante, ¿no es cierto?, su obra allí en la cruz, su muerte y resurrección, ha provisto redención para todo aquel que cree, como lo proclama Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero esta redención no se aplica automáticamente o automágicamente, ¿no? Es el Espíritu Santo el que opera en el corazón del niño produciendo la regeneración. Es decir, como hablaba Jesucristo con Nicodemo, este nuevo nacimiento espiritual. Entonces es el Espíritu Santo el que produce en él esta respuesta y lo guía a la conversión. Es un proceso que puede ser, y aquí lo plantea el autor, que puede ser inmediato o progresivo. En la medida que nosotros vamos discipulando a nuestros hijos con las verdades del Evangelio, también se puede lograr. Pero que siempre culmina, y esto es lo importante, que debe culminar, ¿no es cierto?, en una declaración de fe de nuestro hijo con respecto a su relación con Cristo. Entonces, en una fe personal y activa. Entonces, aunque nuestros hijos nacen con esa condición caída, ¿no es cierto?, la gracia salvadora de Dios tiene el poder para restaurarlos, ¿no es cierto?, y equiparlos para vivir ahora bajo el señorío de Cristo y obviamente responder a la fe, con fe, obediencia y adoración. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles constantemente el Evangelio desde pequeños. Por eso también hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Es por eso que tenemos que estar encima. Leímos también de Deuteronomio, es importante que nosotros nos preocupemos de su desarrollo espiritual y personal. Entonces, como conclusión y desafío para los padres, nuestra tarea, ¿cuál es? Discipular para la gloria de Dios. La tarea que Dios encomienda entonces a los papás cristianos no solamente la de corregir conductas externas, porque eso nos puede ir bien en eso, o a enseñar, ¿no es cierto?, normas sociales aceptables, ¿no es cierto?, el manual de Carreño para nuestros hijos, sino se trata de formar el corazón de los hijos conforme a la verdad del Evangelio. Y esta tarea comienza, ¿no es cierto?, que con el reconocimiento de que nuestros hijos son criaturas caídas, parte de allí o que son portadores de la imagen de Dios, pero necesitan la redención. Entonces, la mayor necesidad es la conversión genuina a Cristo. No basta, ¿no es cierto?, con
transmitir información religiosa, se requiere un acompañamiento constante. Por eso ahí habla de mentoría, una mentoría diaria, paciente y ejemplar que modele el carácter de Cristo y enseña a los hijos a vivir bajo el señorío de Cristo, reconociéndolo entonces como Salvador y Rey de sus vidas. Entonces, esto implica para nosotros que debemos enseñarles que toda área de su existencia, las emociones, las decisiones, sus relaciones con los demás, el estudio, el ocio, todo debe ser vivido para la gloria de Dios. La Escritura, entonces, no nos deja lugar para la pasividad, como ahí aparece en Santiago 1:22, que nos exhorta, ¿no es cierto?, a ser hacedores de la palabra, lo que implica entonces una vida cristiana activa y obediente. Entonces, también Apocalipsis 22:17 nos recuerda que la invitación a venir a Cristo está abierta, pero debe ser aceptada libre y personalmente. Entonces ahí interviene el Espíritu Santo. Por tanto, la meta final de la crianza cristiana no es simplemente tener hijos obedientes, ¿no? Sino hijos regenerados. Esa es la meta final. Que adoren al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y que comprendan que su vida entera está al servicio del reino. Entonces, como padres, Dios nos ha dado este llamado sagrado de formar discípulos en casa. Esa es nuestra mayor pega. Y la pregunta que podemos hacer, ¿estamos guiándolos hacia una fe viva que transforma o hacia una religiosidad vacía que se conforma? Porque ahí también el escrito plantea que los hijos son, eh, eh, de alguna forma, podemos criar fariseos en potencia, que actúen básicamente. Entonces, por eso es tan importante esta transformación. Bien, ahí terminamos la presentación de hoy y todavía queda algún momento por si es que alguien tiene alguna pregunta que podamos responder en estos minutos que nos quedan. eh, o alguna acotación que quieran compartir. Yo rescaté unas frases ahí del material, la encontré, pero no sé si ustedes la pudieron leer, eh, que también tiene que ver con lo que dijo Everett Koop y Francis Schaeffer. La voy a leer otra vez, a ver si es que ustedes captan la idea, que es un poquito más profunda. Dice, nuestra idea de Dios es un producto de la historia. Lo que yo creo ahora en cuanto a lo sobrenatural se deriva de lo que me enseñaron mis padres, y lo que me enseñaron mis padres se derivó de lo que les fue enseñado. Posiblemente ha habido deficiencias en la fe, pero tales creencias se justifican por la sola fe, jamás por la razón, y se espera que el verdadero creyente continúe reafirmando su fe en la misma forma verbal, aunque con el aumento del conocimiento científico haya convertido las palabras en algo sin sentido. En la encontré para el bronce, ¿ah? Pero en el fondo, recuerdan ustedes que al principio, cuando no existía la escritura, se estaba formando, existía la transmisión, ¿no es cierto? La tradición oral, que se transmitía oralmente, ¿no es cierto? Lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Y algo parecido es lo que nosotros debemos hacer con respecto a la fe. Entonces, no sé si es que alguien tiene algo más para comentar. Bueno. Entonces, espero, espero que se haya entendido, como les digo, lo importante es leer bien el material y el material adicional para sacarle provecho a estas lecciones que nos deben ayudar bastante. Yo tengo el ejemplo, estoy trabajando en un colegio donde no es cristiano, pero una de las
directrices del colegio es que las clases de religión son obligatorias en todos los cursos, de prebásica hasta cuarto medio, y lo otro es que hay mucha orientación. Entonces, constantemente, yo no soy profesor ahí, pero, trabajo en la parte de informática, pero yo veo los orientadores cómo conversan con los niños eh, todos los días. Entonces, yo digo, es, es lo mínimo que nosotros podríamos hacer con nuestros hijos. No en el sentido, porque hay forma y forma de conversar con nuestros hijos. Si lo hacemos desde la autoridad, en el fondo estamos, el niño se va a sentir un poquito con miedo, pero si lo hacemos como como una mentoría, como aparece ahí en el material, es muy distinto. Así que debemos aprovechar y darnos ese tiempo con nuestros niños, ojalá en forma habitual, de poder conversar, preguntar cómo están y enseñarles desde esa otra vereda. Así que eso, yo creo que eh, tenemos que tratar de aplicar estas lecciones en nuestras vidas. Hermano Andrés, Ujú. eh, bueno, le saludo, me alegra mucho verle. Eh, me, Igualmente. me- me quedé pensando bueno, en la frase que usted rescató, que la encuentro súper interesante, interesante. Sí, sí. Porque claro, finalmente la historia eh, universal, la historia universal eh, que nosotros transmitimos es precisamente la que se nos ha contado y nos da lo mismo el lado que cuenta la historia. Es cosa que pensemos en la guerra del Pacífico y Sí. lo que cree Bolivia y lo que cree Chile, ¿no es cierto? O Perú y Chile. Mm. Entonces nos da lo mismo. Entonces, claro, pienso en la fidelidad en el caso del creyente, fidelidad a la palabra, para transmitir esta historia un poco entendido desde el mandato al hebreo, eh, la repetirá A tus hijos. a tus hijos en la mañana, en la tarde. Y en ese simple acto yo me quedo tremendamente corto como papá. Luego me puse a pensar por qué me quedo corto. Claro, esta presentación un poco rescata la- 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 las excusas permanentes que uno se da también, po, como para callar su propia conciencia, digamos. Pero creo que siendo honesto con el Señor, que conoce nuestro corazón y mente, eh, al final, en la conclusión que usted señala, dice que como nuestra tarea como padre, debemos enseñar a nuestro hijo a vivir bajo el señorío de Cristo. Claro, el gran problema es que nosotros no vivimos bajo el señorío de Cristo. Si ese es el gran drama. Nosotros Sí. como padres no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Pero en la Bueno, frase, a lo mejor estoy sí. generalizando mucho. No, no, Yo no, como pero papá, sí, yo. está bien. Pero en la frase sí, entre paréntesis, aunque es imperfectamente, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, aún así, porque es evidente que quien más que Dios sabe que no estamos viviendo bajo su señorío, aún así eh, tenemos el mandato, tenemos el mandato Sí. a educar a nuestros hijos, a repetirle a nuestros hijos, a quitarle tiempo al día a día y no descansar solamente en lo que hace la escuela dominical. Termino con esto. En la iglesia nuestra, nuestro pastor Pastor Mora, no sé si lo conocen, Sí, sí. Pastor Mora nos repite mucho que las escuelas dominicales se crearon para los niños huérfanos, para ellos, no para los hijos de los creyentes, porque los hijos de los creyentes tenían a sus papás, que los criaban, que los cuidaban, que les enseñaban. Los huérfanos no.
Entonces como que nos lleva ahí al límite y lo engancho con lo que estamos Sí, reflexionando. está en línea con lo Claro, que... claro. Pero sabe que todas estas lecciones que usted ha llevado adelante, a mí me han llevado también al cuestionamiento profundo de mi rol de papá. Yo creo que a todos, ¿ah? Pues, si no Claro, partimos, yo creo que... claro. Y lo otro que consideré una tremenda frase, eh, quizás no lo dijo así, pero respecto a los niños que estamos criando y formando, ojalá no terminemos formando fariseos, Son que actores. solamente, Hay otros que dicen que hipócritas, fariseos, actores. Esa es como la claro, definición. claro, claro, o sea, cumplen y aparentan, Claro. pero no tienen un encuentro real con el Señor. Bueno, me llevo a hartas reflexiones. Eso es importante. Me alegra ver, hermano. Un abrazo. Gracias Igualmente. por la lección, por su preparación. ¿Alguien más o cerramos acá para... Bien, aprovechando a nuestro hermano Gerson, por favor, nos dirige con la oración final. Bien, oremos al Señor. Amado Padre, Dios nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor. No cabe duda que luego de distintas jornadas que cada uno de nosotros tiene en el día, problemas, desafíos, Señor, eh, llegar a este tiempo, Señor, resulta, además del cansancio, reconfortante, Señor. Reconfortante porque aprendemos de tu palabra, reconfortante porque vamos terminando nuestro día, Señor, encontrándonos con la reflexión, encontrándonos con nuestros hermanos. Te damos gracias por la reflexión. Ayúdanos, Señor, como padres, como creyentes, como formadores, a reflejar cada día en nuestras vidas tu carácter, Señor. A ser sacerdotes en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos en esta responsabilidad. Padre, bendice nuestras familias, como lo has hecho antes, Señor, no tenemos duda que lo seguirás haciendo. Y quédate con nosotros en nuestras labores. Acompáñanos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hermanos, si Dios quiere.